¿Qué hemos visto hasta ahora? Vamos. Lo que hemos visto hasta ahora en la clase, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Vimos el principio de Fermat, ¿cierto? El principio de Fermat que me dice que el camino recorrido por la luz entre dos puntos es que demora menos tiempo. ¿Ya? La ley de reflexión. La ley de reflexión. Y la ley de Snell, ¿cierto? Y refracción. ¿Cierto? La ley de reflexión me dice que ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y la refracción es θ incidente y θ refractado. ¿Ya? Y la ley de Snell, que ya la tiene en su cuaderno. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser espejos. ¿Ya? Espejos planos, espejos curvos, esféricos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a definir, esto es mucho texto, así que prepárense. ¿Qué es un espejo? Se denomina espejo a una superficie pulida que forma imágenes mediante reflexión. ¿Ya? Esto es súper importante. Todas las imágenes que se forman en los espejos son debido a la reflexión. ¿Ya? ¿Cómo se crean los espejos? Creo que es un compuesto que tiene que ver con la plata, ¿cierto? Creo que nitrato de plata, creo que. A ver. Compuesto del espejo. Claro, dice que aquí es plata, que como si tú lo colocáis en una superficie, una capita de plata, que creo que es un compuesto de plata y algo más. Y con eso lo que pasa es que la luz se absorbe poco, ¿ya? Y solamente se refleja. Entonces lo primero que vamos a ver es el espejo plano. ¿Ya? Imágenes. Imágenes formados por espejos planos. Imágenes formadas por espejos planos. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener un espejo aquí, la superficie reflectante va a estar acá, ya, y esta parte sería la parte de atrás del espejo, ya. Principal. Un segundito, esto se llama. Entonces, vamos a tener un objeto. Generalmente en todos lados dibujan este objeto como una flechita, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la media? ¿Una flechita? Si quieren pregunten, ¿no? ¿Ya? Sí, no, sí, a mí me dibujaban una vela, pero
una vela ya, flechita o lo que sea. Entonces la idea de todo lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, preguntarse cosas como ¿dónde se forma la imagen que uno ve? ¿Dónde se forma la imagen? ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno ve en el espejo, generalmente uno sabe cómo funciona un espejo y por lo tanto sabe que si está mirando hacia allá, el objeto está acá, por ejemplo, en el plano. Pero imagínense que si el espejo fuera infinito, probablemente nosotros no sabríamos que estamos en un espejo. Entonces veríamos que se forma la imagen en otro punto del espacio, ¿ya? No donde acá, no, sin guiarnos por la intuición. Entonces, la otra pregunta importante es, ¿qué tamaño tiene la imagen? ¿Qué tamaño tiene la imagen, o tendrá, mejor? ¿Tendrá? ¿Qué tamaño tendrá la imagen que nosotros vamos a ver que vamos a ver debido al espejo, ¿cierto? La superficie reflectante va a estar aquí. Pero es que le vamos a llamar espejo. Espejo. Este va a ser el objeto. Y la imagen la vamos a construir ahora, ¿eh? Entonces, ¿cómo construimos la imagen de un objeto? Supongamos que la punta de la flechita emite luz, o sea, más que emitir luz, llega un rayo de luz de la nada, de otro lado, o por ejemplo una vela. Sí, yo creo que mejor vamos a representarla como una vela, ¿eh? ¿Cómo se va a ver la velita en el espejo? Entonces, este punto de aquí emite un rayo de luz, ¿ya? Ese rayo de luz se emite en todas direcciones, ¿cierto? En teoría, este rayo de luz se emite en todas las direcciones, ¿cierto? Pero a nosotros nos van a importar solo algunos rayos. ¿Por qué? Entonces vamos a ver, primero, ¿qué pasa cuando este rayo, hay un rayo que incide y luego rebota? ¿No? Por ley de reflexión, este ángulo es igual a este. ¿Ya? Luego existe otro rayo. Quiero insistir en que estos rayos que yo estoy dibujando son infinitos, ¿ya? Son infinitos en el espacio, ¿ya? Pero yo estoy dibujando lo más importante solo para saber lo más importante para saber dónde se forma la imagen, ¿ya? ¿Dónde se forma la imagen? En donde todos los rayos convergen, ¿ya? Todos los rayos que emite el punto de luz, todos los rayos que emite el punto de luz debido al espejo convergen en algún punto, y en ese punto donde convergen es donde se forma la imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un rayo va paralelo al espejo, o sea, perpendicular al espejo y paralelo a este es el eje principal. Si va paralelo al eje principal, va a rebotar en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, es prácticamente imposible que este rayo de aquí converja con este rayo de aquí. Que converja me refiero a que lleguen a un mismo punto. Entonces, lo que se hace en estos casos es expandir el rayo, ¿ya? Y si se dan cuenta, justo aquí, los rayos convergen, llegan a un mismo punto. Si nosotros trazáramos más rayos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que llegan a este punto también, ¿sí? De hecho, podría ser algo así, por ejemplo. Por ley de refracción, esto es así. Y esto debería llegar ahí, ¿no? Este ángulo sería como θ1 y θ1, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que justo en este punto va a ser la imagen de este punto, ¿ya?
y uno puede, por construcción, elegir, por ejemplo, el punto de aquí y va a llegar aquí. ¿Ya? Entonces acá va a estar la imagen del ave. ¿Ya? Ahí va a estar la imagen del ave. Entonces, si nosotros miramos un espejo, por ejemplo, en esa dirección, nosotros vamos a ver que el objeto está atrás del espejo. ¿Ya? No adelante. No adelante. Entonces, todo, como está atrás del espejo, se le dice que esta es una imagen. Esta es una imagen. ¿Dónde se forma la imagen? Atrás del espejo, ¿cierto? Atrás del espejo y es una imagen virtual. ¿Ya? Esta es una imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque está atrás del espejo. ¿Ya? Es como si fuera imaginaria. ¿Sí? Nosotros vemos que está en un lugar que no debería estar. Eso se refiere con imagen virtual. Entonces todo lo que está en la superficie donde no se refleja nada, por ejemplo, atrás del espejo, se le va a llamar imagen virtual. Y todo lo que esté a la izquierda, en el espacio real, se le va a llamar imagen real. ¿Ya? Vamos a analizar un poco algunas propiedades de esto que tengo. Voy a borrar esto para no sobrecargar el dibujo. Bueno, uno puede darse cuenta que esto es igual a teta también, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar. Vamos a calcular ahora exactamente dónde está la imagen y dónde está la imagen y cuál va a ser la lectura de la imagen. ¿Hay consulta? ¿Tienen consulta? No. Esto es facilito, ¿no? Sí, o sea, antes de que se me olvide que creo que sería igual bueno recordarlo que las imágenes se forman porque se intersectan los rayos, ya sea virtuales o reales, ¿verdad? Sí, claro. La imagen se forma en donde se intersectan todos los rayos. Todos los rayos, ¿cierto? Sean, como le dijiste tú, sean reales. Sí, sean reales o virtuales, porque en realidad los virtuales son proyecciones. Sí, sean El ojo proyecciones. cree que vienen de ahí. Proyecciones. O rayos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la convención de que esto era un rayo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos acá fue una proyección del rayo. ¿Ya? Entonces la imagen de este punto se forma, en este caso, con la proyección de los rayos que chocan en el espejo, ¿ya? Y si está a la derecha del espejo son virtuales, y si la imagen está a la izquierda es real, ¿ya? Y generalmente lo que uno ve, por ejemplo, lo que uno está viendo, a ver, supongamos que aquí hay más líneas, aquí está el ojito, aquí está el ojito, ojo. Entonces, cuando uno está viendo la imagen, que está en otro lado, lo que vemos nosotros es prácticamente un rayo que viene desde aquí hasta acá, ¿cierto? Nosotros no podemos percibir el rebote del rayo de luz. Nosotros percibimos la línea, nosotros percibimos que la imagen del objeto viene en línea recta hacia nosotros. Entonces, por eso se percibe que el objeto viene de dentro del espejo, ¿ya? Por eso la imagen es virtual, ¿ya? Vamos a definir algunas cosas.
Ahora van a dejar de ser velitas porque son difíciles de dibujar. Aquí está el objeto. Ahora voy a usar más colores. Entonces tenemos un rayo incidente, así. ¿Cierto? Y rebota. Luego tenemos otro, que es de este estilo. En donde este vale teta y este vale teta. Y tenemos su proyección correspondiente, ¿cierto? La proyección de los rayos. Y esto también vale teta. La imagen que se forma está acá. Esta va a ser la imagen que se forma. ¿Ya? Esta es la imagen. Este es el objeto. Y vamos a definir una cantidad que va a ser de aquí hasta acá va a ser P, ¿ya? Y de aquí hasta acá va a ser, ¿sí? En donde P es la distancia al objeto y Q es la distancia a la imagen. Además, este objeto tiene una altura, por ejemplo, h, ¿ya? Y la imagen tiene una altura h'. ¿Se ve? O creo que verde no se ve nada. Este es P igual distancia al objeto y Q la distancia a la imagen, ¿ya? Tienen que tener bien en cuenta cómo se definen estas cantidades, ¿ya? P es positivo de aquí hasta acá. Si está para acá, es positivo, ¿ya? Y Q es positivo en la otra dirección, ¿sí? Eso lo vamos, es complicado para después, no para ahora. Entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Dónde se forma la imagen? ¿Ya? Acá tenemos gráficamente dónde se forma la imagen, pero si es que no tenemos una regla o cosas más finas, herramientas más finas, para dibujar es difícil saber dónde está exactamente. Entonces vamos a hacer un poco de álgebra con esto. Ya, acá hay re poco que hacer igual. Sabemos que este lado, este lado es igual en ambos casos, ¿cierto? El ángulo es igual, ¿ya? Entonces fácilmente uno puede decir, por ejemplo, que por ejemplo, tenemos el seno de, no el seno, ¿cuál puedo usar? La tangente, ¿cierto? Un segundo, si tengo el ángulo. Si uno puede, aquí por construcción de triángulo, vemos que estos triángulos son iguales, ¿cierto? Tienen el mismo ángulo, tienen un lado igual, ¿ya? Y, bueno, son todos iguales, entonces, tengo re poco que decir con respecto a esto. Pero lo que sí podemos decir es que H es igual a H', ¿cierto? Y en este caso P igual a P. Hay muy poco que decir porque los triángulos son iguales prácticamente, ¿ya? Uno puede definir una cantidad. Podemos definir la cantidad M como la magnificación. Esta cantidad me dice cuánto incrementó o disminuyó el tamaño del objeto, ¿ya? Y depende de la altura, ¿cierto? ¿Por qué les digo que H es igual a H'? Porque este lado es el mismo de ambos, ¿cierto? Entonces, como estos rayos son paralelos, entonces esto tiene que ser igual, H igual a H'. ¿Ya? Y demostrar que P igual a Q,
basta decir que la tangente de teta es igual a h' dividido q, ¿cierto? Y por este lado la tangente de teta es h dividido p. Por lo tanto, si son los mismos ángulos, me queda h dividido p igual a h' dividido q. ¿Ya? Y esto implica que si h y h' son iguales, me queda que p igual a q, ¿ya? Que es lo que está ahí arriba. ¿Sí? Entonces definimos la cantidad, la magnificación, ¿ya? Que nos dice cuánto crece o cuánto disminuye la imagen del espejo. ¿Ya? ¿Y qué más? Eso. Entonces, eso es todo con respecto al espejo plano. Es súper fácil de deducir todo, ¿ya? Entonces, como conclusiones del espejo plano, las imágenes del espejo plano siempre van a ser imágenes virtuales, porque van a estar a la derecha del espejo, ¿ya? Y porque se forman por las proyecciones de los rayos incidentes. Y definimos la magnificación, y acá tenemos los valores más matemáticos, ¿ya? Que h igual a h', que la altura de las imágenes van a ser iguales, y la distancia desde el espejo, del objeto y de la imagen son iguales, ¿ya? ¿Hay dudas con respecto a esto? Faltaría decir que son imágenes derechas porque están hacia el mismo sentido del eje principal. Derecha sí, también. Sí, lo que pasa es que eso no... Sí, otro punto importante también es que la imagen es derecha, no me gusta la cuestión, pero no me gusta el término, pero en otro tipo de espejo es probable que la imagen aparezca hacia abajo, ¿ya? Entonces, esas son imágenes derechas. Sí, el concepto se lo puedo decir después. Entonces, vamos a ver ahora cómo se ve un objeto tridimensional, ¿ya? Por ejemplo, un triangulito. Quiero hacerlo más grande porque... ¿Cómo se ve un espejo? ¿Cómo se ve un objeto? Objeto 3D. ¿Cómo se ve un objeto 3D? Simplemente vamos a hacer trazos de rayos, ¿ya? Y vamos a ver dónde se forma. Ya, primero, vamos a usar este puntito. Este puntito de acá. Este punto de acá, vamos a ver el eje principal. Como este es un espejo plano, el eje principal se puede colocar en cualquier horizontal. Nosotros lo vamos a colocar acá, ¿ya? Ese es el eje principal. Entonces, vamos a proyectar rayos desde aquí. Primero, ¿cómo se llama? El paralelo al eje principal. Tierra y rebota. Y luego, el que va hacia el eje principal. Este rebota con teta y teta. Por lo tanto, si proyectamos las líneas, vamos a ver que este punto se encuentra aquí, ¿ya? Veamos otro punto. Este punto de acá emite un rayo hacia acá y se devuelve, y el del eje principal, voy a borrar el teta porque me molesta, el del eje principal ahí y rebota así. ¿Ah? Esto tiene el mismo ángulo, entonces si proyectamos, se encontraría más o menos aquí, ¿ya? Y lo mismo para el otro punto, acá, emitimos un rayo, ¿esto? Y se devuelve, y hacia el eje principal.
Entonces, si vemos la proyección de estos, este punto se va a ver aquí. Entonces, si tuviéramos una regla, esto se vería perfecto, pero supongamos que esto es una línea recta. Entonces, este triángulo, si nosotros lo vemos frente a un espejo, se va a dar vuelta ya. Como que se gira, y por eso vemos las cosas en el espejo al revés, y por eso cuando nosotros nos vemos en el espejo, no vemos una imagen real de nosotros, ¿ya? Lo vemos como al revés. Entonces cuando cambiamos algo así como la orientación de la cámara, por ejemplo, nos vemos extraño cuando nos vemos como nos vemos realmente, ¿ya? Eso se le llama inversión aparente. Este efecto se le llama una inversión aparente. ¿Ya? Inversión aparente porque pareciera que el espejo se ve al revés, ¿ya? Entonces, en conclusión, lo que podemos decir de esto es que cuando nos vemos al espejo estamos viendo algo aparente, no lo real, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Está en vivo, no? ¿No estoy grabando? Sí, sí está grabando, profe. A ver. Menos mal. ¿Y algo? Profe, ¿podría no cerrar el chat después que no puedo preguntar? Sí, no te preocupes, yo estoy bien. No, si yo tengo el chat abierto, no, lo tengo acá. No se preocupen. Ya, entonces vamos a pasar a los espejos esféricos. ¿Ya? Espejos. En particular vamos a ver los cóncavos. ¿Ya? O más bien llamados convergentes. ¿Ya? Entonces, un espejo cóncavo es este estilo, en donde la superficie reflectante está en este lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, inciden rayos, supongamos que inciden rayos paralelos, ¿ya? Todos los rayos paralelos, al reflectarse, se van a un punto. ¿Ya? Y luego siguen su camino. ¿Ya? Después vamos a ver qué es este punto, y por eso se le llama espejos convergentes. Porque todos los rayos paralelos incidentes convergen en un punto. ¿Ya? Eso es un esquema de lo que pasa con el espejo. Aparecen ciertas cantidades en este espejo, por ejemplo, ese punto que sería en donde, como son esféricos, esto es un círculo, si uno lo proyecta, pero generalmente estos espejos son esféricos, ¿ya? Esto es una proyección. Entonces, al ser esférico, presentan un radio, ¿ya? A ese se le llama centro de curvatura, ¿cierto? El centro de curvatura. También tiene un eje principal. También tiene un eje principal. ¿Qué otra cosa más? Eso no, ¿ya? Entonces, vamos a... Esto es lo único distinto a los espejos planos, que los espejos curvos o esféricos tienen un eje de curva, un centro de curvatura, ¿ya? Y tienen un radio. Entonces vamos a hacer lo mismo que con el espejo plano. Vamos a proyectar rayos
proyectar rayos y vamos a ver qué pasa con la imagen. ¿Ya? No me gusta. No quiero dibujar esta cuestión. Vamos, al igual que con el espejo plano, vamos a ver todas sus propiedades. Cuánto vale la imagen, cuánto vale dónde se ubica la imagen. Entonces, vamos a dibujar. Flechita de siempre. Vamos a ver cómo se proyecta la imagen. Voy a poner así. Entonces, tenemos el mismo rayo. A ver cómo era este. Era un rayo hacia aquí. Este rayo lo conocemos, ¿cierto? Vale, teta. ¿Ya? Otro rayo más que tenemos sería... Un segundito. ¿El paralelo? Sí, es que ese todavía no lo Ese quiero va al hacer. foco. No sé si se queda el foco, pero espera, es que había otro rayo que es importante. Un segundito. El que pasa por el foco y se va paralelo. Ya me acuerdo cuál. Acá está el centro de curvatura. ¿Ya? ¿Qué tiene de importante el centro de curvatura? Supongamos que tenemos un círculo. ¿Ya? Si tenemos un círculo. Uy. Supongamos que tenemos un círculo. ¿Ya? Si nosotros tiramos cualquier rayo hacia el círculo, este se va a reflejar por el mismo punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos una superficie tangencial en donde justo esto es perpendicular. Entonces, por la ley de reflexión, eso debería, cuando uno emite un rayo, se devuelve por el mismo punto. ¿Ya? Por el mismo camino. Pasa lo mismo con esto. Si nosotros tiramos un rayo en esta dirección, se va a devolver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si pasamos uno por el centro de curvatura, se va a devolver. ¿Ya? Creo que vamos a empezar. Si se dan cuenta, donde se juntan los dos rayos, ahora ya no es desde la proyección de los rayos, ahora es una imagen real. ¿Ya? Bueno, tiene ciertas diferencias en algunos casos, pero vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Ya? La punta de la flechita se invirtió. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? ¿Lo que hicimos? Sí. ¿Entendió? Díganme sí en el chat también, yo ahí lo estoy viendo. Estoy mirándolo. Ya, entonces, vamos a definir, al igual que en el espejo plano, vamos a definir ciertas cosas. No quiero usar el verde porque entonces vamos a tener P. Acá tenemos el origen, ¿ya? Vamos a tener P que va a ser de aquí a aquí. ¿Ya? Tenemos este del centro de curvatura que vale R, ¿cierto? Y tenemos este va acá. Y este Q. De aquí hasta acá va a ser. Entonces, tenemos todo, ¿cierto? Hasta H y H'. Ya, lo primero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolverlo. Bueno, aquí me gustaría colocar alfa, aquí también alfa. Lo vamos a hacer. Ya, entonces, primero,
Con respecto al ángulo θ, vamos a solo usar ángulo acá, ¿ya? Tenemos que la tangente de θ va a ser h dividido esto, que es p, ¿ya? H dividido p, ¿ya? Al igual que la tangente de θ aquí, es h' dividido q, ¿cierto? ¿Cierto? Esto implica, los ángulos son iguales, ¿cierto? Θ, ambos θ son iguales. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? No hay como un poco de luz en la pizarra. Justo en el segundo plano. Hay un poquito de luz ahí, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde tengo que matar? Ahí. No, se pasó. Hasta ahí, ¿cierto? Ahí. Eso no se ve. Ya. Entonces, acá tenemos que tangente de θ vale h sobre p y tangente de θ vale h' sobre q. ¿Ya? Entonces, esto implica que h sobre p es igual a h' sobre q. Ya, resolviendo, me da que h' sobre h es q sobre p. Sin embargo, acá hay un pequeño detallito, bien chiquitito. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo se ven los ángulos, no? Miren, este es θ. Son ¿Cierto? positivos cuando giran en sentido antihorario. Sí, eso mismo. Cuando el ángulo crece, el ángulo se va agrandando, pero cuando vas en la dirección contraria, en realidad este es menos θ, ¿ya? Entonces, como el ángulo está creciendo así, entonces acá está disminuyendo. Entonces, ese ángulo, el de abajo, es menos θ, ¿ya? Por lo tanto, esto me quedaría menos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esto es seno dividido coseno. El seno de menos θ pasa a ser menos seno de θ, y el coseno de menos θ es coseno de θ. Por lo tanto, esto en realidad es tangente de θ, es igual a menos h', ¿ya? Por lo tanto, aquí falta un menos y aquí hay un menos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque, recuerden, esto es, ¿qué h' sobre h? La magnificación, ¿ya? Al ser negativo, aquí me están diciendo que la imagen que se forma se ve al revés, ¿ya? Por eso este es el signo negativo, ¿sí? Me faltó algo que decir con respecto a esto, que es la aproximación paraxial. Antes de seguir con esto, esto es solo un detalle matemático, ¿ya? Aproximación paraxial. ¿Qué me dice? Que el ángulo de este ángulo θ es muy chiquitito, ¿ya? Los ángulos en comparación al eje principal son muy pequeños. Ya, esto es solo porque cuando los objetos no están en una aproximación paraxial, suele pasar que los objetos se desenfocan, porque no hay una convergencia de rayos, ¿ya? Entonces, un segundo, un segundito, lo tengo aquí. Ah, no importa. La aproximación paraxial es que todos los rayos, todos los rayos incidentes
tienen ángulos pequeños. ¿No? Este es un detallito matemático ya, porque si no la aproximación no funciona. Significa que esto prácticamente significa que H es muy pequeño, es pequeño en comparación al espejo, ¿ya? Eso es para que haya un buen enfoque de la imagen. Si ustedes ven el Serway, van a ver una imagen en donde si el objeto es muy grande, estos rayos no se interceptan, ¿ya? No convergen a un punto, convergen en diferentes puntos, y eso hace que el objeto no se vea enfocado, se vea como desenfocado, ¿ya? Bueno, y eso en espejos se usa más, ¿ya? Entonces, para seguir, ya tenemos la magnificación, que es P sobre Q, que es menos Q sobre P, ¿ya? Sin embargo, nos falta una variable que es Q, ¿no? En este caso, lo que sabemos de este sistema es el radio de curvatura, cómo está hecho el espejo, y cuál es la altura y la posición del objeto, ¿sí? Entonces, falta algo más, y vamos a hacerlo ahora. Aquí. Falta algo más. Entonces, falta cuánto vale Q. Pero, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el ángulo alfa. ¿Ya? ¿Cuánto vale tangente de alfa? Ya. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? ¿Se ve? Sí. La tangente de alfa, en este caso, es h dividido ¿qué? P menos R, ¿no? P menos R. ¿Ya? Y la tangente de alfa aquí la tangente de alfa sería esto, ¿cierto? H' dividido eh, sería R menos Q. Entonces, esto se puede definir donde. Entonces, de esas ecuaciones, no quiero borrar el dibujo, de esas ecuaciones tenemos H dividido P menos R es igual a H' dividido R menos Q. ¿Ya? Sí. Entonces, H' dividido H es igual a, paso este para acá, me queda R menos Q dividido P menos R. ¿Ya? ¿Qué era H' dividido H? Menos Q sobre P. Menos Q sobre P. R menos Q dividido P menos R. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer un poco matemática de la FOME. Menos Q, P menos R, P, R menos Q. Esto me queda menos QP más QR es igual a PR menos PQ. Entonces, tengo un problemita acá. ¿Hay un problema? No, no hay un problema. Sí, hay un problema. Hay un problema con un signo. ¿Y dónde está el problema con el signo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Dónde está el problema con el signo? ¿Alguien sabe el problema con el signo? Yo ya creo que sé cuál es. Chiquillos. Es un problema con el signo, ¿no?
Ahora pasa lo mismo con el ángulo, ¿no? Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Me quedaría menos, más. Menos, más. Menos, más. Y ahí sí. Me quedaría. Vamos a dejar el. Me quedaría QR más PR es igual a 2PQ. ¿Ya? Dividimos por 1 sobre R. Me queda Q más P es igual a 2PQ sobre R. ¿Ya? Luego dividimos por 1 sobre P. Dividamos 1 sobre PQ. ¿Ya? Aquí me queda 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 2 sobre R. ¿Eso está bien? Eso está bien. Sí, es la tangente. Sí, es lo mismo que pasó acá. Todos los ángulos hacia arriba. Es uno negativo. Creo que es un segundo. Sí, este es positivo y el otro negativo. Igual que en la tangente. Sí. Entonces, como pueden darse cuenta acá, tenemos esa ecuación que se le llama ecuación de espejo. Sí, voy a borrar. Ok, dentro del resultado está bien. Vamos a analizar ese resultado. Ese es el resultado que relaciona tu imagen. O sea, relaciona la posición del objeto, la posición de la imagen y el radio de curvatura. ¿Ya? El radio del espejo cóncavo. Entonces, si uno conoce P y conoce R, puede calcular la distancia de la imagen. ¿Ya? Y como vimos anteriormente, si uno sabía Q, podía saber cuánto valía H'. Entonces, con estas dos ecuaciones, esta y la de M que borré, ¿cómo era M? Lo voy a anotar acá. M era menos Q sobre R. Ya, aquí esto es H' dividido H. ¿Ya? Con esa y con esa tenemos todo, ¿ya? Todo sobre el espejo. Solo sabiendo P y sabiendo, bueno, sabiendo cómo es el objeto, ¿ya? Y el radio de curvatura. Entonces vamos a hacer un límite. El límite que vamos a hacer es qué pasa cuando P tiende a infinito. ¿Qué significa que P tiende a infinito? Si P está muy lejos, P, la posición del objeto está infinitamente lejos. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que si está muy lejos, pareciera que todos los rayos incidentes llegan paralelos. ¿Ya? Todos los rayos incidentes llegan paralelos. Entonces veamos qué pasa en términos de ecuaciones. Recuerdan que yo les dije que rebotaban en un punto. Vamos a ver ese punto. Entonces, ¿qué pasa cuando P tiende a infinito? Si P tiende a infinito, 1 sobre P tiende a 0. ¿Ya? Por lo tanto me queda 1 sobre Q es igual a 2 sobre R. ¿Ya? Por lo tanto, Q va a valer R menos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando, si tenemos el radio de curvatura C aquí, acá vamos a tener algo, le vamos a llamar este, ¿ya? Que va a valer R medios, que es donde van a converger todos los rayos. ¿Ya?
A este número, vamos, a este valor, ¿ya? Se le llama F, el punto focal, ¿ya? El punto focal. Y F grande sería como el punto focal, ¿ya? Y F chico sería la distancia focal, ¿cierto? Distancia focal. ¿Ya? Entonces, si todos los rayos vienen paralelos, se convergen en el punto focal. Sí, que va a valer a remedios. Y finalmente, la ecuación del espejo va a quedar de este estilo. ¿Ya? Y relaciona el punto focal con las distancias de la imagen y la imagen y el objeto. Eso también se le llama foco. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con el respecto al punto focal? Esto es solamente cuando P tiende a infinito, lo que significa que pareciera que todos los rayos vienen en forma paralela. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como rojo hoy día. Chiquillos, los del chat, ¿se entiende? ¿Sí? Bacán. Entonces, yo creo que lo dejaría hasta aquí para ir avanzando poco. Chiquillos, lo que pasa es que con el paro todo se va atrasando. Entonces, en cualquier momento le va a llegar una cantidad enorme de materia porque va a haber que pasarla. Así que, por eso, yo creo que el viernes voy a hacer algo más extenso, en donde vea más cosas para no atrasarme tanto, en comparación a los otros profes. Como resumen de esta clase, esta es una ecuación súper importante en combinación a esta de acá ya. Con esos dos ya pueden resolver muchas cosas, junto a la ley de refracción y la ley de reflexión, ¿ya? Con eso se pueden resolver casi todos los problemas. Todo de hecho. Lo que vamos a ver después va a ser el espejo convexo, este es el cóncavo, el convergente, vamos a ver el divergente. ¿Ya? Voy a parar la grabación, si quieren hablar un poco más.